Una visita muy importante porque el tema de hoy es otro de los que mencionamos, no tienen absolutamente nada que ver con lo que estuvimos charlando. Y tenemos la visita del doctor Alejandro Dinelstein. Sí. Quiero mencionar que el doctor Dinelstein es perteneciente al Hospital Materno Infantil Sardá. ¿Y con él qué tema vamos a tratar? Y con él vamos a tratar el tema de la prematurez, de los niños nacidos en forma prematura. Desde el 4 de octubre al 11, también hasta el día de mañana, se celebra UNICEF, es la semana del prematuro. Así que con el doctor... Prematurez, si me permitís, Gaby, prematurez, y no solamente la prematurez, que es digamos la consigna de este año, sí, es el decálogo número 6. Cada prematuro tiene derecho, voy a leerlo puntualmente, cada prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, o ROP. Lo que quería comentar era esto, bueno, que el doctor, con el doctor vamos a estar hablando de lo que es el ROP y celebrando, como dijimos, UNICEF la semana del 4 al 11. Vamos a hablar de qué es un bebé prematuro, cuáles son las características, cómo se puede prevenir, se puede prevenir el ROP. Bueno. Y todo lo bueno que se está desarrollando detrás de estos consignas como para tratar de anular, de generar una calidad de vida mucho mejor para todos nuestros niños, lo vamos a estar desarrollando. Por supuesto, les pedimos una breve pausa y estamos con ustedes. Como mencionamos, el doctor Alejandro Dinelstein nos está acompañando, perteneciente al Hospital Sardá. Alejandro, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Tenemos varios temitas que desarrollar, temas sumamente importantes. Por lo menos, no sé si los presentamos correctamente, pero sí, la intención estuvo. A pesar de que a mí no me salía la palabra retinopatía, ahora me salió. Vamos a hablar, una palabra complicada. ¿Sí, no? Vamos a hablar de la retinopatía, pero primero te queríamos preguntar, porque la gente que nos está viendo, nos está escuchando, le interesa saber, el prematuro es una palabra que genera es un disparador para nosotros. ¿Por qué no nos explicas qué es el prematuro? Bueno, el prematuro es un bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación. Es un bebé que va a estar internado en unidades de neonatología, que va a estar sometido a múltiples procesos, cuando más pequeño más de ellos, y que tiene riesgo de desarrollar múltiples comorbilidades, o sea, enfermedades que se ocasionan por el hecho de haber nacido prematuros. Dentro de estas, una de las comorbilidades, que es la que hoy nos convoca, es la retinopatía del prematuro. Sí, no, perdón. Te interrumpo, Juan. Dijiste menos de las 37. Sí. 37 sería el límite mayor. O sea, menos de 37, o sea, 36 semanas. 35, sí, ok. 36, 35. ¿Cuál es la semana, el menor número de semanas en que un bebé puede nacer? Bueno, el límite de la viabilidad es algo discutible, depende también del lugar donde nace, depende del país, depende de las circunstancias. Hoy el límite de la viabilidad podría estar situado a las 24 semanas en nuestro país, en otros lugares nacen y se desarrollan chicos más pequeños. Lo que sí es importante es que esta población de bebés recién nacidos prematuros muy pequeños, de 23, 24, 25 semanas, tienen muchísimas comorbilidades y pueden presentar severos trastornos del desarrollo. Los bebés más grandes tienen mayores posibilidades de ser recién nacidos sanos y de tener una vida normal si son atendidos adecuadamente en los lugares preparados para atenderlos. Y hablando de bebés más grandes, ¿es riesgoso un bebé nacido en forma prematura con exceso de peso? O sea, no con exceso de peso, con un peso que no sería normal para una semana 36. Lo mejor es nacer de peso adecuado. O sea, los niños que nacen con bajo peso para su edad gestacional, nosotros evaluamos el estado nutricional correlacionando el peso para las semanas de desarrollo, para las semanas de embarazo, o sea, en la edad gestacional con que nace. Un bebé que tiene bajo peso para la edad gestacional o un bebé que tiene alto peso para la edad gestacional tiene más riesgos de presentar problemas que un bebé que nace con el peso adecuado para su edad gestacional. Bien. Alejandro, quiero preguntarte algo desde el punto de vista, como médico, apelo a la formación sanitarista también. Bueno. La Argentina es un país muy extenso y es un país que nos preocupa y muchas veces nos duele, ¿no es así?
vos estás constantemente en presencia de chicos con algunos tipos con el tema de la retinopatía, etcétera, etcétera. Pero yo me refiero, quiero preguntarte, ¿hay muchas desigualdades en Argentina? Porque supongo yo que el escenario que se plantea acá en la ciudad de Buenos Aires es muy diferente al resto del país. Hay desigualdades en la calidad de atención a lo largo del país, con eso se está trabajando. El Ministerio de Salud de la Nación tiene toda una política de regionalización de la atención perinatal para que los niños nazcan en los lugares donde deben nacer, y hay toda una política de fortalecimiento de las unidades de neonatología para mejorar la calidad de atención. De todas maneras, si uno ve lo que es la mortalidad infantil en el país, va a ver que hay provincias con una alta mortalidad infantil, y la prematurez es el componente principal de la mortalidad infantil en nuestro país. Hay provincias con una mortalidad media y hay provincias con baja mortalidad. Y eso mismo pasa en diferentes centros y en diferentes unidades en diferentes lugares del país. Sí, hay una cierta inequidad en la oferta de salud que nuestra población recibe. Precisamente para que ese número de mortalidad disminuya, ¿un bebé nacido en forma prematura debe atenderse en un lugar específico? Sí, debe atenderse en las maternidades preparadas para atender a esta población, que son las maternidades de nivel 3B, o sea que están preparadas para atender a esta población, que tienen estructura, recursos humanos e insumos necesarios para atender a estos niños. Y eso implica la regionalización, o sea, cada niño debe nacer en el mejor lugar para ese paciente. Y para los prematuros son las unidades de alta complejidad. Y si podemos desarrollar un mapa regionalizado de la Argentina, no digo provincializado, regionalizado, en donde una región agrupe a más de una provincia, ¿tenemos hospitales cabecera que puedan recepcionar a niños de esa región? Sí, en este momento hay maternidades de alta complejidad en todas las provincias que pueden atender a esta población. O se está trabajando en fortalecerlas a muchas de ellas. Obviamente Buenos Aires se dispara, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Neuquén, la Patagonia. Ajá. La Patagonia está bien posicionada. Sí. Ajá. Igual tiene muy baja densidad de población y tiene muy pocos nacimientos prematuros. Ajá, ¿y eso a qué obedece? Y que vive poca gente en la Patagonia. Es una cuestión numérica. Es una cuestión demográfica. Bueno, puntualmente hoy vamos a hablar de la retinopatía. Como dijimos antes. ¿Qué será la retinopatía? Claro, bueno, ahí está. Vamos a empezar diciendo que... Bueno, vamos a hablar de la retinopatía porque UNICEF, que hace 5 años que está trabajando para poner en agenda los derechos de los recién nacidos prematuros, o sea, el tema de la prematurez, pero enfocada desde una perspectiva de derechos, este año el derecho que se trabaja es el derecho 6. Se ha trabajado conjuntamente con el grupo ROP, que es un grupo que trabaja desde hace muchos años en el Ministerio de Salud de la Nación, para trabajar con una estrategia de disminución de la retinopatía, en la prevención de esta enfermedad. ¿Qué es el grupo ROP? El grupo ROP es el grupo de prevención de la retinopatía del prematuro, que en este momento acaba de hacer su jornada anual, su 13ª jornada anual, que se mantiene todos los años y que es un evento importante de esta actividad. Bueno, entonces este año se trabaja el derecho 6, o sea, el derecho a la prevención de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad prevenible. Si bien es una patología exclusiva de los prematuros, en ningún otro momento de la vida uno va a tener una retinopatía de la prematurez, es prevenible. Tanto es así que en nuestro país presenta una cifra 10 veces mayor la incidencia de esta enfermedad que en los países desarrollados. 3 veces mayor, pero 10 veces más chicos se tratan. ¿Por qué? Es un buen dato. Porque el oxígeno no se monitorea adecuadamente, porque hay mayor infección en las unidades que las que hay en otros lugares, porque el abordaje nutricional de estos pacientes no es el mejor. Incluso todavía existen oportunidades perdidas, o sea, chicos que deberían haberse diagnosticado y tratado oportunamente y no se hizo, y eso ocasiona ceguera. Y todavía existen también lo que llamamos casos inusuales, o sea, chicos más grandes, mayores de 32 semanas, mayores de 1.500 gramos, que en los lugares desarrollados no presentan esta enfermedad y que en nuestro país siguen presentándola. Nombraste factores externos, el hecho de no controlar, creería que son factores externos, el oxígeno, la alimentación. Un bebé prematuro cuando está internado en una unidad de cuidados intensivos requiere cuidados.
generalmente muchos de estos pacientes prematuros requieren oxígeno. Ese oxígeno, cuando no es adecuadamente controlado, es el gran factor de riesgo para esta enfermedad. Por eso los pacientes que requieren oxígeno deben ser monitorizados continuamente. Para eso hay equipos que nos dicen si estamos aportando. El oxígeno es una droga. Como cualquier droga, tiene efectos adversos. Entonces, esos efectos adversos, uno de ellos es la retinopatía, o es el mayor riesgo de retinopatía del prematuro. Entonces, si un paciente requiere oxígeno en cualquier momento, por cualquier periodo de tiempo, debe recibir la cantidad exacta de oxígeno que requiere. Y para saber si estamos haciendo lo correcto, tenemos equipos que se llaman saturómetros, que nos marca cuál es la saturación de la hemoglobina, o sea, cuánto oxígeno está saturando la hemoglobina, que es la que aporta, y adecuarlo permanentemente a los requerimientos. Por eso hay recomendaciones de cuáles son los niveles de saturación, hay recomendaciones de cómo se deben poner las alarmas para alertarnos, y esto lo debe conocer todo el equipo de salud, pero también lo deben conocer los padres. El grupo ROP, UNICEF obviamente, trabajamos también con la población general y con los padres para informarles y advertirlos y para que sean nuestros aliados en las unidades de cuidados intensivos para cuidar a sus hijos. Tiene que ver, denoto la importancia que tiene el grupo familiar, la familia, ¿no? en este caso, cuando se detecta que un chico va a nacer con bajo peso, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con esa famosa red de familias de las que están trabajando? Bueno, UNICEF, ese es un trabajo de UNICEF que está trabajando en una red de familias. A nivel nacional. A nivel nacional, para apoyar a las familias que tienen sus hijos internados en las unidades de cuidados intensivos. Es una iniciativa que está en formación, es una iniciativa muy importante. ¿En qué consiste básicamente los objetivos, ¿no?, que tiene planteado esa red? En realidad es el apoyo a la familia de los pacientes internados. Claro, contener la contención, informar. El apoyo, la información, el acompañamiento, en realidad de gente que ha pasado por una experiencia similar. Claro. Hablando de las familias, también es importante que las familias puedan ingresar libremente a las unidades de cuidados intensivos neonatales, que las madres, los padres y en actividades programadas abuelos y hermanos tengan acceso a las unidades. Y para eso es fundamental que las unidades cuenten con residencias para madres, o sea, lugares donde la madre se puede quedar en la institución. Se puede alojar. Se puede alojar y el hospital le da alojamiento y las comidas para estar cerca de su hijo, para cuidar a su hijo, para tenerlo en contacto piel a piel a su hijo, que es una excelente forma de estimularlo. Y eso también va a permitir que ese paciente seguramente se va a alimentar a pecho, la madre va a producir leche, eso también es importante, alimentar al chico con leche de su propia madre, porque también tiene un impacto positivo en la disminución de la ROP. O sea que la familia es fundamental. Y entonces, cuidando a la familia a partir de una red que permita contenerla, va a facilitar que esa familia pueda cuidar mejor a sus recién nacidos. Pero toda esa infraestructura de la que vos estás hablando y que compondría y le daría un contexto fantástico, ¿no?, a esta red de familia, al grupo familiar realmente, como para que pueda desarrollar y transmitir todo esto al bebé. ¿Se da en todos los casos? ¿No se da? Muchos hospitales, no todos los hospitales tienen acceso irrestricto de los padres. Esto no tiene ningún costo, simplemente implica la disposición del equipo de salud que debe entender que esto es una práctica beneficiosa y el impacto en salud que tiene para el hijo y para la familia, que ambos puedan estar juntos. No, hay todavía servicios que tienen ingresos limitados. Cada vez hay más residencias de madres, eso es cierto. Es muy importante, si alguna vez quieren pueden venir al hospital y ver lo que es una residencia de madres. Fue una de las primeras, si no fue la primera, ya tiene muchísimos años. Y realmente para nosotros no nos imaginamos hoy trabajando de otra manera. Claro, fantástico. Volviendo al tema de la retinopatía, ¿es la causa principal de la ceguera en un bebé prematuro? En realidad es la causa principal de ceguera en la infancia en nuestro país. Ah, mira. Y vuelvo a insistir, y es una enfermedad prevenible. Y voy a ser reiterativo porque me parece que es importante si uno monitorea adecuadamente el oxígeno, evita que los pacientes en las unidades de neonatología se desnutran. Eso es aportándole comidas muy precozmente, alimentándole con leche de su propia madre. Si uno previene las infecciones con gestos tan simples como es lavarse las manos siempre antes de tocar un plato, es un gesto que tiene un impacto en salud y en prevención de infecciones importante. Y algunas otras medidas más,
uno va a lograr disminuir. La tasa de retinopatía en nuestro país es altísima, es inadmisiblemente alta. Si bien el grupo cuando empezó, desde que el grupo retinopatía empezó a trabajar, ha disminuido la incidencia de retinopatía, ha disminuido fundamentalmente la incidencia de ceguera, porque los chicos se diagnostican oportunamente y se tratan oportunamente, la cifra sigue siendo alta y se mantiene estable en los últimos años, cuando nosotros hubiéramos esperado que continúe descendiendo. Hablas de cifras y, perdón, Gaby, sí. Hablas de cifras, ¿de qué números estábamos hablando? Estamos hablando que en nuestro país, bueno, el 1.2, 1.1% de los recién nacidos son prematuros, hay 740.000 aproximadamente nacimientos por año. Se tratan aproximadamente 100 chicos por año y el 15%, 100 chicos por año pueden quedar ciegos por retinopatía del prematuro o tener compromiso severo de la visión. Si uno y ese chico va a ser ciego toda la vida y eso también tiene un costo altísimo para el paciente, obviamente, para la familia y para la sociedad que tiene que hacerse cargo de un paciente con una disminución importante de la visión. Y es una enfermedad prevenible. Yo creo que esto es... Podríamos hacer un sustracto de toda la charla con la consecuencia que... y todo lo que se puede hacer, ¿no? Sí, es decir, la generación de conciencia en este caso creo que para mí es fundamental. De todo esto que estamos hablando, el tema de la prematurez y la retinopatía, digo, tiene que ver solamente con una cuestión de tiempo, o sea, al haber nacido antes de... no tener un embarazo en términos, determinadas cosas no llegaron a formarse a nivel ocular. Y por eso, exclusivamente por eso, digo. Cuando un bebé nace prematuro, no ha completado su desarrollo. Sí, exactamente. O sea, de su riñón, de su pulmón, de su sistema nervioso, ni de la retina. O sea, la retina, que es un órgano que tiene toda una vasculatura, todavía no, esos vasos no se han desarrollado. Los niveles de oxígeno en el útero son mucho más bajos. Cuando ese bebé nace y se expone a un alto nivel de oxígeno, esos vasos en formación o pequeños vasos se cierran. Entonces, al cerrarse, toda la retina que no está vascularizada no recibe oxígeno y entonces empiezan a segregar una sustancia que se llama factores de crecimiento que producen un crecimiento anómalo de los vasos de la retina. Esto es lo que va a dar lugar a esta enfermedad. Entonces, primero hay que evitarla. Evitarla es... Nivelar el oxígeno. Adecuar el oxígeno, porque no es que no le podamos... Le tenemos que dar el oxígeno que necesita, pero ni más ni menos. Evitar que se desnutran, que es muy difícil, pero que se puede disminuir o evitar en un cierto número de casos la desnutrición, alimentándolos adecuadamente. Evitar la infección con las medidas de control de infección ligadas al cuidado de la salud. Si hacemos todo eso bien, vamos a tener mucho menos retinopatía. No es que va a desaparecer, pero vamos a tener los niveles de retinopatía que tienen los países del primer mundo. Y vamos a tener que tratar un 10% de los chicos que tratamos habitualmente. Ahora, entonces, la prematurez es una condición necesaria, pero no es que un recién nacido que es prematuro va a tener ROP. Va a tener ROP si es expuesto a factores de riesgo. Y esa ROP la puede desarrollar y es importante diagnosticarla. Entonces, para eso, según la edad gestacional a que haya nacido un niño, si nació a las 31, será en un momento dado, si nació a las 28, hay que hacer un fondo de ojo. Ya sabemos que a tantas semanas del nacimiento, y eso no lo vamos a hacer porque para cada edad gestacional está el material, hay que mirarle el ojo. ¿Se hace un fondo de ojo en el momento en que... Se hace el fondo de ojo, puede ser a las 2, a las 4, a las 6 semanas, según la edad gestacional a la que nació el paciente. El oftalmólogo va a evaluar cuán vascularizada está esa retina, si hay signos de retinopatía o no, y va a decidir cuándo tiene que volver a examinarse. En una semana, en 15 días, en 2 días, en lo que él estime. Y cuando hay una retinopatía que requiere tratamiento, el tratamiento tiene que ser en un periodo no mayor a 48-72 horas. Entonces, todo ese mecanismo de la prevención primaria, que es la exposición a los factores de riesgo lo más baja posible o evitarlos, el diagnóstico y tratamiento adecuado y la rehabilitación posterior y la inclusión de estos pacientes
es todo el trabajo que el Grupo ROP está desarrollando desde hace muchos años. Me parece fantástico saberlo esto e insisto, tener conciencia de lo que estamos hablando, que nuestras unidades médicas cuenten con el material necesario como para poder hacer un abordaje rápido. Tener un diagnóstico rápido es un abordaje inmediato, ¿no? Sí. Los padres de los recién nacidos internados en la neonatología deben ser informados por el equipo de salud que esta enfermedad existe, que sus hijos por ser prematuros tienen riesgo, tiene que ser cuáles son los factores de riesgo, cuál es el nivel de saturación óptima, porque los padres tienen que ser nuestros aliados en la prevención de la enfermedad. En las unidades de neonatología uno va a ver que existen stickers en las paredes, que si quieren después podemos mostrar uno porque hay una copia acá. Por favor. Lo busco. Lo importante es que la gente sepa, mientras vos lo vas buscando, que este material se puede obtener. Aquellas personas que tengan un bebé prematuro pueden obtenerlo, pedirlo en la maternidad en la que están siendo tratados, ¿no? ¿El trabajo es conjunto con el Ministerio de Salud? En realidad este año el Grupo ROP y el Ministerio de Salud y UNICEF están trabajando en conjunto. El Grupo ROP viene trabajando hace 15, 14 años y va a seguir trabajando. Pero este año el derecho es a la prevención y el marco que ofrece UNICEF para desarrollar y para poder sostener todas las actividades que nosotros quisimos hacer fue maravilloso porque permitió una diseminación de actividades múltiples, cursos para profesionales que están de acceso gratuito en el campus virtual de UNICEF, donde pueden acceder los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, oftalmólogos, médicos neonatólogos, los padres, educadores. Claro, porque los padres hay que capacitarlos. Los padres hay que capacitarlos, hay que informarlos. En las unidades uno ve que existe un papel para recordarnos nosotros, un sticker que está fijado donde dice según la edad en que nació el niño, a qué edad gestacional hay que hacerle el primer control. Es fantástico esta guía orientativa. Mientras Gaby lo está mostrando a la cámara, este material se puede, repetimos, se puede Ese material está en la página de UNICEF. En la página de UNICEF. Está en la página también del Ministerio de Salud de la Nación. Perfecto. Tendría que estar disponible para los padres en las unidades de neonatología. También hay un folleto mucho más pequeño de 2 páginas donde está resumido todo eso. Se explica qué es el fondo de ojo, cómo se hace. Ustedes hablaban del dolor, la analgesia que tienen que tener estos pacientes para que se les realice fondo de ojo, pues estos pacientes son hiperálgicos el prematuro, o sea, le duele más y no se pueden defender. Antes creíamos que los prematuros no le dolía porque no estaban desarrollados. Después aprendimos que todo el contrario, le duele mucho más y no pueden defenderse, no pueden pelear contra el dolor. Uno si le duele un brazo se lo puede agarrar y poner así. Ellos no tienen. Y no tienen los mecanismos de control del dolor desarrollados. O sea, pero me gusta resaltar, quiero resaltar lo que vos mencionás al principio, que el equipo de salud y en consecuencia al año el tema de la retinopatía está puesto en primer término como para generar esa conciencia dentro del equipo de salud básicamente, ¿no? Nos quedan 30 segundos. Se podría mostrar entonces también porque acá está la información que nosotros quisiéramos que esté en todas las... ¿Qué estamos viendo en pantalla ahora, Alejandro? Los niveles de saturación que tiene que tener un paciente y las alarmas que nos indican que esa saturación es en más o en menos de lo deseable. Y es importante que todo el personal de salud lo sepa y que los padres también estén informados de que porque los padres nos pueden avisar cuando se desvía de la normalidad de esta saturación. Entonces tienen que ser nuestros aliados para prevenir la ROP en sus hijos, porque son los principales interesados en que sus hijos no tengan retinopatía. Bien. Para eso tienen que estar adiestrados y tienen que estar adentro de las unidades de neonatología. Doctor Alejandro Dínez, muchísimas gracias. Semana del prematuro, Gaby, repasemos eso. ¿Informarse en las páginas, dijo el doctor? Sí, informarse en las páginas de UNICEF y del Hospital Sardá también, del Hospital Sardá también y del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por difundir esta problemática. Gracias. Fantástico. Nos vamos, Juan. Nos vamos, Gaby. Con ustedes nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias.